Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a explicar el funcionamiento del algoritmo de Bellman-Ford para la materia de estructura de datos de algoritmos 2 con el profesor de Alexander de Jesús Narváez. Bueno, primero vamos a explicar un poquito del código, cómo funciona y demás. Ya después haremos una explicación más o menos detallada Del desde funcionamiento del algoritmo como tal. exacto, que sería como con un dibujito, pues sí, para Pues explicar. ilustradamente. Exacto. Y ya pues sería la parte como técnica que vendría siendo la del código. Bueno, lo que tenemos acá simplemente es una clase de algoritmo de Bellman-Ford que tiene otra subclase que es la clase arista, en donde tenemos pues digamos dos atributos que vendría siendo el origen y el destino. Los estamos trabajando con caracteres, ya que tenemos los nodos, o más bien conocidos como los vértices, los cuales tienen un nombre, que lo vamos a bautizar A, B, C, D, en orden, pues sí, con letras, ¿vale? Tenemos un peso que vendría siendo para las aristas, ¿cierto? El peso de ir de un nodo a otro o de un vértice a otro. Bueno, acá iniciamos la clase de la arista, o sea, el constructor de la arista. Simplemente estamos iniciando el constructor y ya está. Acá creamos el número de vértices y número de aristas, ya veremos por qué se utilizará. Y utilizaremos un arreglo de aristas. Bueno, el algoritmo de Balfour lo que hacemos simplemente es el constructor, no hay nada acá del otro mundo, simplemente es el constructor. Y aquí es donde vamos a tener un método para añadir las aristas. El método principal del Malfour vendría siendo este, que ya vamos a explicar cada una de las funciones que llaman dentro de este método. Es un método que llama a otros métodos y lo único que hace acá de diferente es imprimir pues cuál es el, el vértice de origen, ¿cierto? Bueno, tenemos las distancias que ya lo vamos a definir, que es con este método que lo tenemos abajo, y ya tenemos otros métodos que iremos explicando entre mi compañero y yo. Bueno, entonces inicializar lista, lo único que hacemos es que a cada arista le vamos a dar desde un principio el valor infinito, o lo que nos permite pues en- por mediante los bytes que son no sé cuántos números de enteros. Eso sería el máximo que nos permite. Ya le asignaremos eso a cada uno de los vértices, ¿cierto? A cada una de las aristas, me refiero. Ese sería ser su valor inicial menos el del origen, ya que el del origen vendría siendo cero, porque para llegar de A vendría siendo cero. Relajar aristas lo que hace este método simplemente es ir verificando por cada uno de estos puestos. Me explico. Estamos recorriendo por primera vez el algoritmo para encontrar el camino más corto, porque eso es lo que tenemos en el algoritmo del Manford, encontrar el camino más corto del punto de origen a un nodo, o mejor dicho, a un vértice. Y lo que hacemos es preguntarnos siempre si por este camino es más corto. En caso tal de que sí, que es esta cosa de acá, en caso tal de que haya un camino más corto, actualizamos el camino actual. Si no hay un camino más corto, simplemente no lo actualizamos y nos quedamos con el que ya tenemos. ¿Ya? Eso lo demostraremos ahorita más de una forma ilustrada para que sea mucho más sencilla de entender. Ahora le toca a mi compañero explicar, por ejemplo, verificar ciclos negativos que se llaman, como podemos ver aquí arribita. Bueno, entonces ya seguimos con esta función de verificar los ciclos negativos, que lo que hace es, pues, como lo dice, o sea, verificar si en los caminos que se calcula de un vértice al otro, o sea, da el camino total, pues da un resultado negativo. Si es así, entonces no se toma ese camino porque la idea es que solo sean pesos y caminos positivos. Eso pues en general es lo que hace el método. Luego pues ya tenemos lo de imprimir las distancias, que simplemente nos imprime las distancias totales calculadas pues de todos los caminos. Pues ya es cuando se completa el algoritmo y pues ya da los resultados de los caminos que fueron los más cortos. Bueno, ya seguimos acá en el main, en donde vamos a crear el número de vértices, que sería 4, el número de aristas, que sería 5. Acá ya estamos creando el objeto grafo. Esto del algoritmo Beranford es lo que explicó César anteriormente. Y entonces a este grafo le vamos a añadir estas aristas. Entonces el índice de cada arista sería, pues, de esta arista sería, el identificador pues de la arista sería este, el cero, el uno, el 2 y pues así con cada arista. Ya origen y destino indica desde qué vértice empieza la arista
hacia donde termina. Entonces aquí sería del vértice A al vértice B y el peso de la arista como tal sería de 3. Aquí sería del vértice A al vértice D y el peso sería 6. Aquí del vértice D al vértice B y sería -4 y así pues de B a C y de C a D. Y tenemos que tener presente que para este caso, nuestro origen principal como tal sería el vértice A, que es en el cual se van a tomar como todas las distancias para los caminos posibles. Entonces, para este caso en específico, el origen principal sería el A. Bueno, aquí ya tenemos como el algoritmo como tal. Vamos a hacer la explicación de él. Tenemos aquí nuestro grafo y vamos a tomar como nuestro vértice principal al vértice A. Desde aquí vamos a tomar la distancia hasta los otros vértices. Vamos a empezar entonces midiendo con una iteración cuánto pesa. Entonces, pues del vértice A al vértice A, pues obviamente tiene un peso de 0, pues porque no hay arista. Del vértice A al vértice B, con la primera iteración, entonces sería 3, porque pues como vemos aquí, el valor de la arista es 3. El vértice A al vértice C, aquí lo podríamos tomar como infinito. ¿Por qué? Porque vemos que hay múltiples caminos para poder llegar hasta el vértice C, que no hay como una conexión directa entre A y C. Por eso se toma de esta manera. Luego ya tenemos el vértice desde A hasta D y vemos que el peso es de 6. Vamos a pasar a hacer 2 iteraciones. Aquí desde A pues sigue siendo 0, pues porque no hay arista. Pero entonces ya vemos que del origen A al B ya obtenemos 2 posibles caminos. ¿Cuáles? De A a B, el que es directo, pero también podemos tener uno que es de A a D y luego de D a B. Entonces, cuando ya tenemos varios caminos posibles, lo que pasamos y lo que hace el algoritmo es que pasa a comparar cuál de ellos es el camino más corto. ¿Y cómo determina cuál es el camino más corto? Evaluando cuál tiene un menor peso. En este caso, de A a B, tenemos un peso de 3, mientras que de A a D y de D a B tenemos un peso de 6 menos 4, tenemos un peso de 2. Por lo tanto, concluimos que el camino más corto es de A a D y de D a B. Entonces aquí pasamos a poner listo. Continuamos ahora en la segunda iteración buscando los posibles caminos para C. Entonces, entonces vemos que de A a C, pues el único camino que hay disponible es de A a B y luego de B a C. ¿Por qué? Porque hasta ahora solamente en esta segunda iteración, tenemos solamente 2 aristas disponibles. Luego vamos a ver si de el origen a D hay pues un camino posible o pues más caminos posibles, además del D, que es de A a D, que pesa 6, que es directo. Pero vemos que con 2 aristas no se puede llegar desde el origen hasta D. Entonces, colocamos de nuevo pues que el origen es A o empieza parte desde A y que su peso es 6. Listo. Entonces ya luego continuamos con 3 iteraciones, que en este caso lo podemos entender como que tenemos 3 aristas como disponibles para recorrer. Entonces empezamos siempre de A hasta pues C, que es lo que sería el camino
más corto posible con 3 iteraciones desde el origen hasta B. Tendríamos entonces disponibles 3 aristas ahora para tener un camino, un recorrido. Y vemos que pues con 3 aristas o menos, el camino más corto sigue siendo el que va desde D y que pesa 2. ¿Por qué? Porque podemos analizar que no hay otra manera posible como de llegar a B desde lo que sería el origen y solamente con 3 aristas disponibles. Entonces seguimos conservando el camino que pesa 2. Luego pasamos a buscar con 3 aristas disponibles el camino más corto desde el origen hasta C. Entonces evaluamos que con 3 aristas disponibles tendríamos un camino que es de A a D, luego de D a B y luego desde B a C. Entonces aquí tenemos que los pesos de este serían de A a D, el peso sería 6, de D a B sería menos 4 y de B a C sería 2. Entonces en total este camino tendría un peso de 4. Evaluamos si hay otro camino disponible, pero encontramos que el más corto es desde B y el peso sería 4. ¿Por qué desde B? Porque el algoritmo anteriormente pues ya había almacenado o ya había guardado el recorrido desde A a D y desde D a B. Entonces por eso para llegar a C lo empieza a tomar desde B. Y finalmente pasamos a mirar si con 3 aristas disponibles cómo podemos llegar a D. Entonces pasamos a evaluar que con 3 aristas tenemos y podemos llegar a D tomando el camino de A a B, luego de B a C y luego de C a D. Vamos a mirar cuánto sería el peso de este recorrido y tendríamos que es 3 más 2 más 3, que sería un peso de 8. Entonces ahí es cuando el algoritmo llega y compara nuevamente cuál es el camino más corto y analiza y concluye que el camino más corto seguiría siendo el que inicia en el origen A, que tiene un peso de 6. ¿Por qué? Pues porque evidentemente 6 es menor a 8, entonces 6 sería el camino que pesa 6 sería más corto. Bueno, ahora vamos a preguntarnos si ahora con 4 posibles aristas disponibles podemos llegar a encontrar un camino más corto de los que ya tenemos, y en caso tal de que no, pues se conservan. Y el algoritmo directamente desde el algoritmo que presentamos anteriormente en Java, lo que se encarga es que una vez lo encuentre con una última iteración y se mantenga, pues define qué son los caminos más cortos. Entonces lo que vamos a ver en este momento, pues ya sabemos que de A, por ejemplo, de A hasta A, pues solamente hay un camino que sería A,0, ahí no tenemos ningún peso. Vamos a ver con B. Si revisamos por encima, pues se seguiría manteniendo el camino, pues puesto que si tomamos 4 aristas, no haríamos un gran avance. Si probamos, por ejemplo, sería de A a B, de C, van 3, y este acá sería 3, 2, 3 y menos 4. Entonces sería 3, 2 son 5 y 3 serían 8 menos 4 daría 4, y sabemos que 4 es mayor a 2, entonces no se tomaría este camino.
Entonces seguimos con este mismo camino acá, que sería el de D,2. Ahora vamos a revisar si se mantiene el de la C. Pues ya hemos visto que para llegar a la C está el camino más corto para llegar a la B, que sería de A hasta D, de D a B, y de ahí ya sería de B a C. Pero por lo que estamos viendo, pues no hay un camino más corto para llegar a la C. Entonces se mantiene. Sería B,4. Y ahora vamos a revisar el último camino, que sería con 4 posibles caminos hacia la D. Podemos intentar otro camino, pero pues por lo que vemos acá encima no llega. O sea, por ejemplo, podemos usar este de acá, 1, 2, 3, 4, y eso nos daría 6 menos 4 da 2, más 2 da 4, más 3 da 7, entonces no se llegó a otro camino. Entonces mantenemos el que ya tenemos, que sería A,6. Entonces podemos ver que a lo que llegamos, porque se repiten estos dos de acá, en el algoritmo de por sí en Java, verificamos esto mismo y se repite el camino. Entonces es decir, acá ya llegamos al final. Entonces sería lo siguiente: de A podemos llegar con 0 pasos, de B podemos llegar desde el origen a B, el más corto sería con 2 pasos, pues con el peso de 2 me refiero. C, desde el origen a C, podemos llegar con un peso de 4, y de D, desde el origen A, podemos llegar como máximo, o sea, como mínimo, lo más corto, sería un peso de 6. Y ahí ya se demostraría cómo es el algoritmo. Vamos a correr ahora en el programa a ver qué tal. Bueno, una vez ya explicado el algoritmo de una forma manual, para que se entienda cómo funciona el algoritmo de Bellman-Ford, pues vamos a ejecutarlo, a ver qué tal. Si nos salen los caminos, o sea, me refiero a los pesos respectivos que encontramos haciéndolo de forma manual. Entonces lo vamos a ejecutar y podemos ver que el vértice de origen es el A, ya que se lo definimos aquí abajo, como antes habíamos dicho. Y pues vemos que la distancia que podemos tomar con estos caminos, con estas iteraciones, si es la que acordamos. Desde A se puede llegar a A con cero, ¿cómo se llaman estos? De 0 pesos. Ahora vamos al B. Al B ya sabemos que recorriendo desde A a D y desde D El a camino B más es el rápido camino exacto que pesados. que pesa 2, que sería de 6 y menos 4 nos da 2. Ya sabemos que al C pues recorremos varias cosas para llegar al C, que sería de A a D, de D a B y de B a C, que eso fue lo que hicimos, y sabemos que el camino nos da 4 y no encontramos un camino más corto para llegar desde A, que es el origen, a D. Entonces se mantiene el 6 en todas las iteraciones posibles que hicimos. Y listo, ahí está el algoritmo funcionando. Espero que sea clara la explicación. Eso sería todo. Muchas gracias.